Qué bendición es estar aquí, ¿verdad? ¿Están alegres de estar aquí? Denle un aplauso fuerte a Cristo por la bendición de poderle tener acá. Hoy estamos haciendo historia de nuevo. Bienvenido, bienvenida aquí a Batman Lake. Bienvenidos a aquellos que están en casa en Park Cities Central y también los que están en Vickery, quienes nos están viendo en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros y también aquellos que nos van a escuchar por la radio o por la televisión en el ministerio de Park Cities en español. Estoy muy agradecido con el Señor porque el día de hoy estamos aquí en Batman Lake en nuestro segundo servicio mensual. Sabemos que Dios está levantando una congregación aquí y usted es parte de eso. Así que si llegó el día de hoy, sigue siendo parte de este movimiento histórico que Dios está haciendo aquí. Y también los que están en casa, un abrazo fuerte. Saluda al hermano que está al lado, a la hermana que está al lado, los que están también ahí en línea. Y dígale bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno es estar aquí en la casa de Dios. Y quiero iniciar el día de hoy con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes guardan algún secreto? Algún secreto que si las personas supiesen, quizás cambiasen el concepto que tienen de nosotros. Probablemente algunos de nosotros tenemos algunos secretitos ahí adentro que decimos, bueno, mejor que no lo sepa la gente. Creo que todos tenemos algún tipo de secreto. ¿Qué hacen los secretos en la vida? Bueno, los secretos en la vida o los exponemos o llegan a ser expuestos. Y muchas veces hay secretos que nunca son expuestos porque están en lo más profundo de nuestros corazones. El día de hoy comenzamos una nueva serie de sermones que le hemos llamado El Veredicto Final. Diga conmigo, El Veredicto Final. Y vamos a estudiar lo que Dios dice de nosotros. En la serie anterior estudiamos lo que Él dice de sí mismo con los yo sois. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. Pero el día de hoy comenzamos una serie de aquí, ¿verdad? En esta temporada de Cuaresma vamos a hablar de lo que Dios dice de nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo el Señor fue ajusticiado, cómo hubo algunos juicios que el Señor Jesús recibió y a través de esos juicios Él nos dio a nosotros libertad. ¿Creen ustedes eso? Entonces vamos a estar estudiando cada uno de los juicios que experimentó el Señor Jesús antes de ser crucificado. Y esos juicios fueron 6 juicios. 6 juicios que tomaron lugar en una noche. Imagínense, antes de ser Él totalmente crucificado y antes de morir por nosotros en la cruz, el Señor Jesús recibió un juicio por cada uno de nosotros, pero tuvo 6 partes. 3 juicios fueron juicios civiles y 3 juicios fueron juicios religiosos. En todos esos juicios el Señor recibió por nosotros un juicio. Y el día de hoy nosotros experimentamos la libertad. Muchas veces escuchamos de Jesús como un buen ejemplo, ¿no? Todos decimos, queremos ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Y el que no, pues está en el proceso de decidir si sí o no. Pero creo que todos queremos ser como Jesús. Nos presentan a Jesús como un modelo, como un ejemplo a seguir, y vaya que lo es. Pero más que un ejemplo y más que un modelo a seguir, Jesús es un sustituto. Quiere decir que Jesús cumplió algo que nosotros nunca vamos a poder cumplir y que Jesús tomó un lugar que nosotros nunca podremos tomar. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Él fue nuestro supremo sustituto. Y en estas 6 semanas vamos a ver eso. Él fue el sustituto perfecto. Cuando tú no eras suficiente, Jesús es suficiente. Amén. Cuando tú no tienes fuerzas, Jesús nos da las fuerzas. Cuando tú no tienes sabiduría, Jesús nos da sabiduría. Entonces Él es el sustituto. Cuando tú no puedes, Él en nosotros es la esperanza de gloria. Más que un ejemplo a seguir, Jesús es un sustituto. Jesús está en nosotros y Jesús está por nosotros, dice la palabra de Dios. Así que vamos a emprender en estas 6 semanas, en esta temporada de Cuaresma. La temporada de Cuaresma son 40 días antes del domingo de resurrección y es la temporada de la Pascua.
Le restamos los domingos porque los domingos son domingos de celebración. Y por eso le llamamos la temporada de Cuaresma, que comenzó el miércoles pasado, conocido como el miércoles de ceniza. Comienzan 40 días restándole los días domingos. Y hemos dicho en nuestra iglesia, estamos en una serie también de lectura de la palabra, de habitar en la palabra de Dios. Creemos que Dios está haciendo cosas poderosísimas, creemos que Dios está transformando corazones y creemos que Dios está transformando nuestros corazones aquí en Batman Lake, ahí en Park City Central, ahí en Vickery y los que nos miran en línea. Creemos que Dios tiene algo preparado para nosotros en esta temporada. Amén. Yo creo en eso. ¿Usted no lo cree? Bueno, ahora vamos a ver 6 juicios, 3 etapas en un tribunal religioso y 3 etapas ante un tribunal romano. Bueno, el día de hoy vamos a ver el primero de ellos. Y para ello quiero que lleve su atención al Evangelio según San Juan, el capítulo 18, del versículo 19 al versículo 24. San Juan 18, del 19 al 24. Y hoy vamos a ver lo que el Señor dice de nosotros. Tú eres libre. Jesús nos dice a nosotros, tú eres libre. You are free. Tú eres libre. Es lo que creemos que el Señor nos dice a cada uno de nosotros el día de hoy. Así que Juan capítulo 18, del 19 al 24, dice así la palabra del Señor. Está ahí. Dice, adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Entonces Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que les dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Ahora, vamos a ver un poco del contexto de este escenario, de esta temporada que estamos viendo aquí de la muerte de Jesús horas antes. Bueno, Jesús en el capítulo 18 de San Juan se muestra como el Jesús que está ahí con sus discípulos y que les está preparando antes de morirse. En el capítulo 18 nos dice que Jesús va al monte de los Olivos porque allí solía reunirse con sus discípulos. Y es allí en el monte de los Olivos donde los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos. ¿Ustedes se acuerdan de Judas? ¿Saben quién fue Judas? El traidor. Diga conmigo, el traidor. Si tiene un amigo que se llama Judas, pobrecito, le hacen mucho bullying. Pero yo creo que a Judas, dice la palabra de Dios, que le dieron unos soldados romanos del templo. Llegaron los soldados junto con Judas al monte donde estaba Jesús y le preguntaron entonces a Jesús, ¿eres tú Jesús de Nazaret? Y Jesús le dijo, ese soy yo. Cuando él dice ese soy yo, dice que los soldados cayeron al piso, ¿verdad? De la palabra de Dios, cayeron anonadados por el poder de Dios. Y entonces dice que Pedro, Pedro es como nosotros, dice que Pedro sacó una espada, ¿no? Pedro era de los que hacía y después preguntaba. ¿Cuántos son como Pedro? No levante la mano porque entonces les voy a tener miedo. Pero Pedro sacó, dice que una espada y laceró totalmente, cortó totalmente la oreja de Malco, uno de los soldados romanos. Y nos dice, no nos dice Juan, pero nos dicen otros evangelios acerca del mismo episodio, nos dice que Jesús sanó la oreja y que Pedro quedó anonadado, todos estaban ahí, pero aún se iba a cumplir la palabra de Dios. Entonces estos tremendos llevaron a Jesús a Anás, el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en el momento. Es interesante que Juan incluye la negación de Pedro en medio de esta historia. La otra semana vamos a ver la negación de Pedro. Pero vemos que Jesús es llevado a Anás. ¿Quién era Anás? Un sumo sacerdote.
supuestamente del legado de Aarón de hace muchos años, pero se había corrompido totalmente lo que era el sacerdocio en el templo. Funcionaba más como una mafia y después le voy a decir por qué. Ahora, vamos a ver en este episodio qué hacen los secretos de las otras personas y cómo Jesús expone los secretos y cómo nos sana de nuestros secretos. Lo primero es que nuestros secretos nos predisponen a ser defensivos. Lo primero es, nuestros secretos nos predisponen a ser defensivos. Cuando usted y yo escondemos algo y nos preguntan algo, estamos a la defensiva. Respondemos a la defensiva. Se lo voy a mostrar. ¿Cómo es que pasa en este episodio? Bueno, al ser interrogados, esto le pasa a Jesús, pero él responde bien, al ser interrogado. El versículo 19 dice, adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que le había dicho Jesús a estos seguidores. En este contexto, Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote acerca de su popularidad y de su mensaje. Recordemos que Jesús tenía mucha popularidad. Jesús tenía muchos fans, tenía muchos seguidores. Yo creo que si Jesús hubiera existido en nuestros días, tenía millones de seguidores en el Facebook, en el Instagram, en Twitter, en donde sea más, ¿verdad? En todo hashtag, en todo lo que haya, porque Jesús era muy popular. Jesús se había puesto, no el objetivo de ser popular, sino que se había puesto con la misión de honrar a su Padre y había hecho milagros y prodigios, y a los sacerdotes en el templo se les había convertido en un problema. ¿Cómo es que ese Jesús de Nazaret ahora tiene popularidad? ¿Y cuál es el mensaje que ese Jesús maneja? Nosotros somos los que manejamos el mensaje. Nosotros somos los que tenemos la autoridad espiritual. Nosotros somos los sacerdotes. Y por eso ellos respondieron queriendo matar a Jesús. Los que querían matar a Jesús no eran los paganos, eran los mismos religiosos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Usted ha escuchado el dicho que dice, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Se usa en toda América Latina, ¿no? En Colombia lo usamos, en México en todo lugar, en Puerto Rico veo que algunos, los que estén aquí donde sean, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué? Porque cuando somos un libro abierto, nos pueden preguntar lo que sea y estamos bien, porque no tenemos secretos. Bueno, Jesús no tenía ningún secreto cuando es cuestionado. Es traído a Anás. Quizá fue traído a él para proporcionar un cuestionamiento inicial antes de poder incriminarlo. Ahora, todo lo que hicieron con Jesús en estos juicios fue clandestino. Hubo 6 violaciones de los juicios que se le hicieron a Jesús. A toda persona que se le debía juzgar no se le podía hacer de la manera que se le hizo a Jesús. Por ejemplo, ningún juicio se llevaría a cabo durante el tiempo de la fiesta, y estaban en la Pascua, ¿verdad? Cada miembro del tribunal debería votar individualmente para condenar. ¿Y dónde estaban los miembros del tribunal? Tercero, si se dictaba la pena de muerte, debería pasar una noche antes de que se ejecutara la sentencia. Sin embargo, a Jesús pasaron solo horas. Cuarto, los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. Y aquí son los mismos sacerdotes judíos los que quieren ejecutarlo. Quinto, no se debía celebrar ningún juicio de noche. Pero eso se llevó a cabo antes del amanecer. Jesús ya estaba juzgado. Sexto, el acusado debía recibir consejo o representación, pero Jesús no tenía ningún representante. Séptimo, hay otro séptimo, no le debían hacer preguntas autoincriminatorias al acusado. ¿Qué hizo ahorita Anás? ¿Eres tú? Entonces, a Jesús se le violó todos los principios y todas las normas que ellos mismos habían puesto. Cuando nosotros guardamos secretos, nosotros mismos violamos normas. Cuando nosotros tenemos secretos, nosotros queremos, ¿qué hacemos? Una mentirita, otra mentirita, otra mentirita. Las mentiras, ¿qué? Piadosas que decimos, ¿no? Bueno, yo tengo que salvaguardar el secreto, entonces voy a echarme una mentirita. Y después de la primera mentira va la segunda mentira. Y después de la segunda va la tercera mentira. Cuando te das cuenta, ni sabes qué haces porque le estás aumente y aumente mentiras. ¿Para qué? Para salvaguardar tu secreto. Jesús fue interrogado entonces por Anás. En Juan capítulo 12, versículo 10 se habla de que los sumos sacerdotes estaban armando un complot para matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque había contado las maravillas de Jesús. También se nos dice en los textos históricos que el hermano de Jesús, Santiago, fue apedreado a muerte por el hijo de Anás, este tremendo, quien era un sumo sacerdote. Era un sistema corrupto dentro de una institución establecida. Podríamos pensar todo menos en una institución establecida
pero más como en la mafia. En nuestros días son muy populares en las series de Netflix los mafiosos. Y yo creo que aquí funcionaban como capos de la mafia dentro del templo. Sí, era lo que pasaba con los sacerdotes. La pregunta es, ¿qué esconde tu corazón cuando eres cuestionado? Cuando te hacen alguna pregunta, cuando eres interrogado, ¿cómo respondes? ¿Respondes a la defensiva? No, yo no fui, yo no dije, no. A mí me pasa, ¿no? No me miren así, que a todos los que están en la pantalla, los que estamos en Partidas Centrales, en Vickery también. Creo que todos nosotros estamos respondiendo a la defensiva muchas veces. Segundo, al responder a los ataques. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado nada ¿en qué? En secreto. Jesús les dice, bueno, ustedes vienen a cuestionarme, pero yo lo que he dicho, lo he dicho a mis discípulos en privado, lo he dicho en la sinagoga, lo he dicho en el templo, lo he dicho en las multitudes. Yo soy un libro abierto. El mensaje que yo he expuesto ha sido siempre el primer mensaje y el último mensaje porque es el mismo. Cuando nosotros decimos la verdad por sí sola se respalda. No tenemos que añadirle a la verdad porque la verdad nos hace libres, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo respondemos? ¿Con ataques? A veces nos sentimos atacados. Me fascina una frase que quiero que la subrayen, que la escriban. No sé a quién se la leí, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Pero yo la anoté un día y dije, algún día la voy a usar. Dice, estaremos tan sanos en proporción a nuestros secretos. Estaremos tan sanos en proporción a nuestros secretos. Si tú guardas algo por muchos años en tu corazón, uno de esos secretos que la palabra de Dios dice, como dijo el salmista en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. A veces guardamos secretos en nuestro corazón. Ahora, todos tenemos algún tipo de secreto. Y Jesús dice, yo no he hablado nada, ¿en qué? En secreto. Jesús no había hablado nada en secreto, no había hecho nada oculto. Los que eran recipientes y emisarios de su mensaje sabían lo que él decía. Ellos eran sus discípulos en formación. Jesús expone que el mensaje que había compartido en todo lugar era coherente con su accionar y con su vivir. Ellos empleaban tácticas, ¿no? Estos sacerdotes, ellos querían decir, bueno, si lo interrogamos aquí va a decir otra cosa. Si le hacemos esto va a decir otra cosa. Si lo ponemos en presión va a decir otra cosa. Quizás va a decir alguna mentira, pero Jesús es la verdad. Cuando nosotros guardamos algo y estamos en secreto, a veces estamos a la defensiva. Y quiero que meditemos el día de hoy en eso. Entre más nos escondamos de otros, más nos escondemos de Dios y de nosotros mismos. Y entre más estamos dispuestos a centrarnos no en nosotros y menos en nuestras situaciones, entonces estaremos dispuestos a escuchar a Dios. Pero a veces hacemos todo lo contrario. ¿Podemos identificar algún comportamiento defensivo que tengamos el día de hoy? No me lo comente, medítelo, pero todos tenemos comportamientos defensivos. Si no, cuando usted le preguntan algo, usted de repente ya está formulando qué va a decir. Eso es un comportamiento defensivo. Si usted ya está predispuesto, usted dice, no, siempre va a decir lo mismo, mi esposa va a decir lo mismo, mi esposo va a decir lo mismo, los niños van a decir lo mismo, mi trabajador va a decir lo mismo, todo va a ser estamos a la defensiva. El Señor quiere hacernos libres. Segundo, nuestros secretos nos predisponen a ser ofensivos. Primero, a ser defensivos y segundo, a ser ofensivos. No solamente estamos a la defensiva, sino a la ofensiva. Estamos como uno en equipo, ¿no? Entra la defensiva y después entra la ofensiva, ¿no? Y pues si le fue mal a la ofensiva, pues ahí los de la defensiva le tienen que aguantar hasta que entren otra vez los de la ofensiva. Y así es. En nuestra vida a veces cuando tenemos secretos nos pasa lo mismo. A veces respondemos agresivamente. Y aquí no hay ninguno agresivo. Yo no veo a ninguno agresivo aquí. Conozco a los que están ahí en Park Cities tampoco, en Vickery tampoco. Eso es para otra iglesia. Quizás es para otra iglesia. Aquí no hay ninguno agresivo. Pero puede ser que hay una remota posibilidad de que usted y yo seamos agresivos en nuestra manera de vivir y en nuestro accionar. Ahora, ¿cómo podemos ser ofensivos? Bueno, al responder agresivamente. Versículo 21 dice, ¿por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que les dije. Entonces, uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una
bofetada a Jesús. Y entonces le dijo este guardia a Jesús, ¿esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Hay una diferencia entre ser asertivos y entre ser honestos. Jesús respondió de una manera honesta. Y en respuesta a esto, los guardias, en particular uno de ellos, reaccionó de manera agresiva y le dio una bofeteada a Jesús. En latino es una cachetada. ¿Eh? ¿Usted sabe qué es una cachetada? No quiero testimonio si le han dado una cachetada o si usted ha dado una cachetada, porque no es bonito. Pero aquí nos habla en el original de una cacheteada, ¿verdad? De una bofeteada. Y la palabra en el original nos habla de una fuerza tanta que hasta le das la vuelta a la cabeza de tan fuerte que venía. Era humillación, era un momento de humillación para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El código de juicio que prohibía golpear al acusado antes de ser juzgado estaba siendo violado. No lo habían ni juzgado, ya le estaban pegando. Porque cuando escondes algo, cuando estás haciendo algo clandestinamente, acuérdese que estos juicios fueron en la noche, que nadie nos vea, vamos a guardar el secreto entre nosotros, que nadie lo vea, que todo está... Cuando todo está clandestino, hacemos todo lo posible para estar en oscuridad. Y entonces fue lo que le pasó a Jesús en este momento, le pegaron una cachetada y aquí la mafia de sacerdotes se queda callada. Esa mafia se queda callada en ese momento. Cuando son tantos los secretos y no podemos con ellos, comenzamos a ofender a otros. Es fácil ser ofensivos y comprometer todos nuestros ideales por los cuales tanto luchamos. Churchill dijo lo siguiente: la verdad es tan preciosa que siempre debe estar acompañada por una guardia personal de mentiras. Lo vuelvo a leer. La verdad es tan preciosa que siempre debe estar acompañada por una guardia personal de mentiras. En otras palabras, reemplazamos la verdad por guardar la imagen. Que nadie sepa. No, nuestra casa no nos peleamos. Guardamos la imagen. Mentira, pregúntale a mi esposa, nos peleamos. Y como somos latinos, pues nos peleamos bien de repente, ¿no? ¿No? Con chile, con limón, con de todo, como usted póngale. Pues sí, tenemos altercados. Ahora no nos cacheteamos ni nada de eso, no hay abuso. Pero de repente tenemos nuestros altercados, y no, pregúntele a mis hijos. Usted no me mira así, que a usted también le pasa lo mismo. Y los que están ahí también, o sea, nos pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces queremos guardar una imagen. Por no ser vulnerables con la gente, queremos salvaguardar algo que ni siquiera somos. Jesús dijo, yo no tengo nada que guardar. Yo he sido el mismo en secreto y en público. Yo he sido el mismo, he sido coherente. Pero ellos, como querían guardar su secreto de que estaban maltratando a Jesús, lo querían condenar desde antes, ya lo habían condenado y ya querían pegarle y pasaron de una cosa a otra, siendo agresivos. Cuando guardamos algo en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando hay secretos, cuando hay pecado en nuestra mente y en nuestro corazón, el Señor nos dice el día de hoy que debemos confesarlos, que no debemos guardarlos. Sabes, la mayoría de los abusadores físicos lo hacen con personas quienes son vulnerables y quienes no se pueden defender. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren mostrar su autoridad aprovechándose de la situación sin que los otros se puedan defender. Y las personas que son agresivas muchas veces lo hacen porque quieren llamar la atención de lo que está pasando en su corazón. Cuando guardamos secretos, corremos el peligro de que se nos descubra como un fraude, como un hipócrita, como un fracaso y como cosas peores. Y cuando nuestra imagen se ve amenazada, pasamos a la ofensiva los secretos de otras personas para guardar los nuestros. Yo no, fue ella. ¿No? Y desde pequeño, cuando le preguntan, yo tengo 2 niños, ¿no? Usted también fue pequeño, y le decíamos, ¿quién hizo eso? ¿Quién regó la leche? Yo no fui, fue ella. Mentira, se le veía la cara que fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos echar la culpa. Y la historia no cambia. Crecemos, somos adultos, pero ya no fue la leche, ya fue otro accionar. Ya fue una mentira, ya fue algo que hicimos que no queremos que las otras personas sepan y queremos guardar la imagen. Y la palabra de Dios nos dice aquí que a Jesús le hicieron lo mismo, pero Jesús llevó ese juicio para que nosotros no tengamos que guardar ningún secreto, para que Él lleve todos los secretos. Él los llevó en la cruz del Calvario y por sus llagas nosotros somos librados de todos los secretos habidos y por haber. Ahora, la palabra de Dios nos dice
que el antepasado de Jesús, Davidcito, el rey y pastor, David guardó algunos secretos. Un secretito pequeñito, que usted sabe que le costó el reino, ¿no? Tuvo un desliz con una mujer mientras estaba mirando en la azotea, la llamó, durmió con ella. La mujer queda embarazada. Usted se sabe la historia, parece una telenovela para las hermanas que le gusta la telenovela o las series. Aquí hay una serie bien tremenda, está en 2 de Samuel, ahí la puede leer bien, explícitamente. Capítulos, ¿verdad? Como el del 15 en adelante, puede ver mucho de la historia de David. Hay una buena telenovela, se llama Tus secretos escondidos. Ahora, está la telenovela y ¿qué es lo que hace David? David se acuesta con ella, ¿verdad? Está toda la parte del pecado y todo lo bueno. Cuando ella viene y le dice, estoy embarazada, Davidcito, ajá, el rey David, quien componía los cantos tan lindos que nos hacen llorar. El rey David, ¿qué hace? Quiere guardar su imagen, quiere guardar su secreto. Y se le ocurre a Davidcito traer a Urías, el esposo de la amante, le digo que es una telenovela, del amante, y lo trae y es un guardia, yo me lo imagino, yo me imagino, yo soy de aquellos que se imaginan todo. Entra el guardia y David le dice, ve, gózate, alégrate con tu esposa, ve y acuéstate, en otras palabras le dice con tu esposa. Y el Urías, hombre recto, le dice, no, ¿cómo haría yo eso? No, se queda afuera, no se va con la esposa, tremendo, no se va, él es fiel a su llamado, él se queda de guardia. Entonces Urías no va ni hace eso, y David entonces en vez de esconder esto, lo que hace el secreto en nosotros, él trama algo más, dice, bueno, no funciona eso, ahora le voy a llamar al general a que lo ponga él al frente de batalla para que muera. Pasa de ser un adúltero a ser un asesino intelectual. Y como sabía que Urías no se iba a echar para atrás porque era de aquellos que decía, voy a hacer lo que mi rey me dice, Urías muere en la batalla. Claro, David se arrepiente, el Señor lo perdona, amén, porque Dios siempre perdona. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿por qué llegar a ese punto? Eso es lo que hacen los secretos en nosotros. Hay 2 cosas que se pueden hacer para tratar de evitar ese camino que siguió David. Lo primero es tener una vida secreta, pero en oración. Una vida secreta, pero en oración. Ahora, ¿cómo está nuestra vida de oración? Porque muchas veces no tenemos una buena vida de oración. Cuando David se descuidó en su vida de adoración y oración a Dios, entonces su vida espiritual estaba un poco débil. Y lo primero es tener una vida secreta de adoración, nos derramamos ante Él. Si puedes ser real ante tu Creador, puedes ser real ante sus creaciones. Amén. Podemos venir al Señor y podemos ser como somos delante del Señor y venir delante de Él como somos. No tenemos que ser hipócritas y también podemos serlo delante de las otras personas. En segundo lugar, para controlar la narrativa, debemos mostrar nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Ahora, si yo le pregunto a usted, si usted está casado o casada, su familia sabe de qué pata cojea usted, ¿no? Y si usted no está casado, sus padres saben de qué pata cojea, ¿verdad? Y si no tiene a nadie alrededor, sus amigos saben, los más cercanos, de qué pata cojeas. Porque todos tenemos un área difícil, un área oscura, un área débil. Debemos mostrarnos vulnerables. ¿Qué pasaría si invertimos más en eso? ¿Qué pasaría si decimos, yo batallo con eso? ¿Sabes por qué los alcohólicos anónimos tienen tanto éxito? Porque todos los días que van a sus juntas dicen, yo soy alcohólico. Yo soy alcohólico. Admito que lo soy. ¿Y hace cuánto he conocido a algunos que llevan 30 años y siguen diciendo, yo soy alcohólico? ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos no quieren tapar. El problema no es tapar, el problema es querer tapar. Y es lo que hacemos nosotros. Ahora, ¿qué pasaría si nos mostramos vulnerables? ¿Qué pasaría si a las personas les mostramos nuestras debilidades? Si dejáramos de tratar de encubrirlos. ¿Qué pasaría si abrazamos y perdonamos a las personas por sus fallas?
¿Qué pasaría, cuerpo de Cristo, si no nos critican a nosotros como creyentes? Porque estamos siempre tildando a las personas y apuntándolos con un dedo. ¿Qué pasaría si en vez de eso nosotros abrazamos a las personas, las perdonamos, mostramos nuestras debilidades y le decimos al Señor que nos fortalezca en nuestra debilidad? La palabra de Dios dice: diga al débil, fuerte soy; diga al pobre, rico soy. Por la sangre del Cordero de Dios. El Señor es quien nos da las fuerzas. El Señor es quien nos hace fuertes. Nosotros no lo somos, no podremos serlo. Pero bueno, también lo hacemos al responder honestamente. Cuando respondemos honestamente, cambia nuestra manera de vivir. Versículo 23 dice: Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrármelo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Jesús contestó con honestidad y asertividad. Él le recuerda al oficial de lo que está haciendo es una irregularidad, ya que tenía el derecho de ser juicio y de ser justo en ese juicio, y le preguntó de por qué le pegaba físicamente. Pero ¿por qué me pegas? ¿Por qué me estás pegando? No hay razón por la cual me estés pegando. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar en Jesús. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Amén. Jesús tiene todo poder para en ese momento acabar con todo. Jesús tiene todo el poder en su palabra para acabar con el plan que el Padre le había mandado. Pero Jesús permaneció honestamente con su llamado. Ahora, sin embargo, parece probable que Anás en este punto se da cuenta de que no iba para ninguna parte. Entonces todavía quiere controlar los procedimientos. Por eso lo envía a su yerno. Y lo envía al yerno, que es parte de la mafia de sacerdotes. Lo envía a Caifás para que Caifás también lo cuestione, porque dice: no hay nada que yo le pueda hacer a él. Lo envía a Caifás. El poder proteger y mantener intacto un mundo secreto de influencia y control puede pasar de la defensiva a la ofensiva, y ofendemos constantemente. Antes les había dicho las enseñanzas públicas, a ellos al frente Jesús les había dicho: generación de víboras. Sepulcros blanqueados, les había dicho ciegos. Jesús ya se los había dicho en la cara, no tenía por qué decírselos ahora. Jesús ya les había dicho generación de víboras. Espero que nadie le diga a usted generación de víboras. Pero Jesús les estaba diciendo que ellos no estaban cumpliendo con el llamamiento de ser levitas, de ser sacerdotes. Jesús ya les había dicho todo. Por eso Él dice: yo no tengo nada más que decir. ¿Por qué me pegas? Ya me hubieras pegado. ¿Por qué debemos ser agresivos? ¿Por qué mostramos nuestra vida de una manera ofensiva delante de otros? Anás entonces lo ató y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote, y Jesús respondió con sinceridad, honestidad y asertividad. Sin embargo, también vemos una tercera cosa. Y lo tercero es que nuestros secretos proyectan nuestra oscuridad. Aquí va. No solamente estamos a la defensiva, no solamente estamos propensos a estar a la ofensiva, sino que también proyectan nuestra oscuridad, el lado oscuro. Todos tenemos una sombra. Cuando usted camina hay una sombra. Aquí hay una sombra. Tenemos un lado oscuro. Tengo un dicho que he compartido antes que dice: tanta belleza no existe. Cuando usted ve una persona tan perfecta, usted dice: hay algo en esa persona también. Tanta belleza no existe. Todos tenemos una parte oscura que Dios sigue trabajando en nosotros. Tenemos áreas en nuestra vida donde la luz debe alumbrar. ¿Y cómo sacamos esa oscuridad de nuestra vida? Bueno, viviendo en la luz y en la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7, dice lo siguiente. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viendo o viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo salimos de la oscuridad? Jesús es la luz. Nos acordamos a la serie pasada, que espero que no se les haya olvidado, que Él dijo: yo soy la luz. Unos 3 prestaron atención. Yo soy.
Si Jesús es la luz, yo debo mantenerme en la luz. Dios es luz, quiere decir que Dios es santo. Esto es un punto importante. El problema de muchos cristianos se debe a una falta de conexión con la fuente verdadera de la luz, que es Cristo Jesús. Qué horrible es estar en oscuridad. Yo no sé si a usted le gusta estar en oscuridad, pero si le gusta estar en oscuridad, Dios me lo bendiga. Pero a mí no me gusta estar todo en oscuridad, o sea, que ya no vea nada. Después de un tiempo está bien para dormirme, pero si me levanto y sigo en oscuridad, como que le entra a uno algo, ¿no? Le entra algo emocionalmente, porque la oscuridad el Señor no la hizo para nosotros los creyentes. El Señor habla de la luz y la luz es Cristo. En el sentido intelectual, luz se refiere a la verdad bíblica, a la verdad. Y las tinieblas se refieren al error. Entonces, cuando usted ve en el Nuevo Testamento que habla de la luz, habla de verdad. Y cuando habla de tinieblas, habla de error, habla de pecado. La luz tiene varios significados metafóricos en la Biblia. Por ejemplo, gloria. Cada vez que escuchamos la luz, en Apocalipsis nos dice que es gloria. En Juan nos dice que es verdad. También nos dice que la luz es revelación. Nos dice que la luz es santidad. Nos dice que la luz es algo bueno. Nos dice que la luz es gozo. Nos dice que la luz es vida. Nos dice que la luz es poder. Y nos dice que la luz es seguridad. ¿Cuántos quieren estar en la luz? Yo quiero estar en la luz, si quiero tener todo eso. Pero también nos dice que las tinieblas tienen varios significados metafóricos opuestos a la lista de arriba, que es vergüenza, mentira, ignorancia, impureza, lo malo, tristeza, inseguridad, muerte e impotencia. Eso es lo que trae la tiniebla a nosotros, unas tinieblas a nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que en Dios no tiene la menor influencia de estas cosas. Dice que no hay ninguna oscuridad. Y ninguna es una palabra compuesta que dice ni una. Eso quiere decir ninguna. ¿Verdad? Ninguna. En Jesús no hay ningún tipo de oscuridad. Jesús es luz. La luz habla de gloria del Señor, la gloria del universo. La gloria de Dios se revela todo. Él revela nuestras imperfecciones. Y la comunión es imposible en las tinieblas. La comunión es imposible en las tinieblas. Algunos resultados de la comunión con Dios. Cuando estamos bien con Dios, estamos bien con los demás. Pero cuando no estamos bien con Dios, no podemos estar bien con los demás. Esto me pone a pensar en la historia de un hombre que había dormido muy cómodo en una cueva toda una noche, y cuando despertó, en la cueva estaba durmiendo cómodo, y cuando despertó se dio cuenta que detrás de él había un oso grande. ¿Qué pasó? La luz proyectó al oso que ya estaba toda la noche en la oscuridad, en la cueva. Así pasa en nuestra vida. En nuestro corazón a veces tenemos osos, pero cuando viene la luz nos muestra ese oso. El oso siempre ha estado ahí. ¿Cuál es la diferencia? La luz. ¿Se imagina usted dormir y que esté un oso de aquellos que te puede comer atrás? Pero estás cómodo porque no lo ves. Y cuando tú no lo ves, no sabes que existe. Pero la luz incomoda. Cuando nosotros estamos en oscuridad y de repente prenden la luz, ¿qué pasa con los ojos? Como que se encandila, ¿no? Decimos, estamos encandilados. Es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. ¿Qué pasará de esa manera? Bueno, en medio de todo eso, la palabra de Dios nos dice que debemos entonces confesar los pecados y buscar su palabra. ¿Cómo podemos salir de la oscuridad? Al confesar. Diga conmigo, confesar los pecados y buscar de su palabra. Versículo 8 de primera de Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para que su palabra esté en nuestro corazón. Este texto contiene palabras suaves, pero también fuertes para nosotros. Me gusta mucho Juan. Si usted quiere aprender de la Biblia, recuerdo que mi papá y mi mamá me decían, lea Proverbios todos los días y lea Juan y se vuelve un experto en la vida. ¿Por qué? Porque los Proverbios te hablan de todo y Juan te ayuda a conocer a Jesús. Entonces, aquí Juan nos habla acerca de la luz. Algunos piensan que ya son perfectos y yo creo que en esta iglesia no hay ninguno que se considere perfecto. Eso es para otra iglesia. Pero la palabra de Dios nos dice que hay perfección en Jesús, que hay madurez.
en Jesús. Dice que el hombre que dice que ha llegado a la perfección, pues dice que no tiene pecado. ¿Usted ha conocido a algunos de esos que dicen, no, pues yo no peco, peca otro, pero yo no peco? ¿No? Y dice que le llamamos a Dios mentiroso, porque todos pecamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó? Yo no lo sé, Dios lo sabe, porque Él es el que sabe quién peca y quién no. Pero quizás usted venía enojado, quizás usted venía, no sé, con algo mal. Quizás en la mañana cuando fue a recoger algo del desayuno, pues le fue mal con el que lo atendió y usted se enojó. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno dijo amén. Puede ser testimonio personal. Pero así nos pasa a veces. Y uno dice, pero ¿qué se le ocurrió? Y no sé qué. Y uno ya pecó. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Wow. Ahora, pero nos dice, el uso de pecado en singular contrasta con pecados. Ahora, nosotros no vivimos en una vida de pecado, pero sí pecamos. El Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz, pero seguimos pecando. Seguimos en el proceso de santificación. ¿Amén? Entonces yo puedo ser mentiroso para decirles que yo como pastor no peco, sino vuélvale a preguntar a mi esposa al final y le va a decir que también peco, ¿verdad? Que de repente se me sale uno que otro grito para mis hijos, ¡sal de ahí! ¡Baja ahora mismo! Y no es un grito así tipo ranchera, sino con enojo a veces. ¿Cuántos padres dicen amén? ¡Ay! Se sonó el amén ahí. Los que están en pantalla también. Ahora, pero nos dice que no vivimos en pecado, sino que nosotros pecamos. Es la diferencia. Y cuando nosotros pecamos, lo que tenemos que hacer es confesar el pecado. Nos dice la palabra de Dios, la confesión de nuestros pecados, es decir, lo mismo que Dios dice de un pecado. Ahora, a veces pensamos que la confesión es decir, yo fui. Ok, bueno, usted puede decir yo fui, pero usted acepta que fue lo que hizo mal o no. Confesar no es simplemente decir que usted lo hizo, sino decir lo que Dios dice de ese pecado. Me llama la atención. ¿Qué dice Dios de eso? Si Dios dice que está mal, pero tú puedes decir que está bien. Eso no es confesar, eso es simplemente aceptar una falta. Confesar viene de corazón. Hay una diferencia entre quizás aceptar una falta y confesar una falta. Y quiero diferenciar eso, porque hay muchas personas que tenemos en la vida cristiana esa disyuntiva. No, yo ya lo acepté, yo ya confesé, no, yo fui, no hay problema. No, ¿estás creyendo lo que Dios dice de eso? Porque si no crees lo que Dios dice de eso, no estás confesando el pecado. Estás aceptando un pecado, pero no lo estás confesando. La palabra de Dios dice que el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Qué bueno lo que está pasando en Estados Unidos. Veo que hay algunos planteles donde estudiantes están alabando al Señor, lo que está pasando en Asbury, lo que está pasando en otros lugares. Vemos a jóvenes, a la juventud, también adultos que están invocando el nombre del Señor, que están orando, que están diciendo, Señor, yo soy pecador, Señor, yo estoy delante de ti, yo necesito más de ti, Señor, menos de mí, más de ti, menos de mí. Entre más decimos eso, más vamos cambiando espiritualmente. Pero si no reconocemos nuestra necesidad de Dios, si creemos nada más de aceptar nuestros pecados, entonces no nos estamos creciendo espiritualmente. Y dice la palabra de Dios que estamos haciendo a Dios mentiroso. La confesión es decir lo que Dios dice de nuestro pecado y apartarnos de él. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos dispuestos a confesar nuestros pecados? Yo necesito todos los días confesar mi pecado delante de Dios, porque yo sé que cuando yo confieso mi pecado, entonces yo alcanzo la misericordia de parte de Dios. Dios, perdóname, porque muchas veces decimos, Señor, perdóname, oh Dios, forgive me. Pero no es suficiente simplemente con eso. Señor, ayúdame a entender lo que verdaderamente hice mal. Es como cuando si usted está casado, le dice a su esposa, pero ¿qué fue lo que hice? Y la esposa le dice, pues yo no sé. Los maridos decimos, pues yo no sé, pero ¿qué fue lo que dije? Pero ayúdame a entender lo que tú estás pensando. Muchas veces así es con el Señor o viceversa. Señor, ayúdame a entender lo que dice tu palabra de eso para yo cambiarlo. El creyente no tiene que ser vencido por el pecado. Hay un remedio para anular los efectos del pecado en la vida cristiana y se llama la confesión. Hay un remedio para anular los efectos del pecado en la vida cristiana y se llama confesión. Vamos a confesar nuestra necesidad de Dios. Señor, necesito de ti. Esa es una confesión, ¿verdad? La iglesia primitiva, todas las veces que se reunían, confesaban el credo todos los días. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque era una confesión.
Ellos estaban diciendo, creemos lo que Dios dice en su palabra y es lo que nosotros creemos en nuestra vida. La confesión tiene que ver con la condición y conexión del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? ¿Cómo estamos conectados el día de hoy? Ahora, ¿qué podemos practicar para ser libres de nuestros secretos? Bueno, pastor, ya me dijo usted, pastor, que cuando nosotros tenemos secretos, estamos predispuestos a la ofensiva, y que hay oscuridad en nosotros. Pero ¿qué podemos hacer? Aquí va. Lo primero es confesión. Si hay secretos en nuestro corazón, Dios quiere que confesemos. Primera de Juan 1:9, quizás si usted creció en la iglesia se lo aprendió de pequeño. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor quiere que confesemos nuestros pecados. La confesión es necesaria. ¿Qué podemos practicar para ser libres de nuestros secretos? Señor, yo confieso mi necesidad de ti. Señor, yo confieso que me he portado mal. Señor, yo confieso que no he sido el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo, la mejor hija, el mejor estudiante. Yo confieso, Señor, necesito de ti. Segundo, ¿qué podemos hacer para practicar y ser libres de nuestros secretos? La reconciliación. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Para salir de los secretos debemos reconciliarnos con Dios primero, para podernos reconciliar con las otras personas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Con quién te tienes que reconciliar quizá el día de hoy? El Señor nos quiere hacer libres de eso. Tercero, rendición de cuentas. Los dos primeros estaban como más fácil. Pero eso de rendición de cuentas, eso como que no me gusta. Porque eso de que yo tenga que decirle a una persona cómo estoy, eso como que no. Bueno, si no tenemos otro hermano en la fe, si no tenemos otra hermana en la fe, si no tenemos un mentor, si no tenemos a nadie al cual decirle, sabes que he batallado en esto, ayúdame a orar, pero juntos vamos a orarle al Señor para que nos ayude, para que el Señor nos liberte, para que el Señor nos dé la victoria en esto, para rendir cuentas. Cuando rendimos cuentas, entonces tenemos más esa disponibilidad de ser vulnerables delante de Dios y delante de otros. Es lo que hacemos en los grupos pequeños, es lo que hacemos en los grupos oicos, es lo que hacemos en los grupos de conexión, es lo que hacemos, ¿verdad?, en todas las instancias donde hay grupos pequeños en nuestra congregación. Proverbios 27:17 dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Cuántos tienen hierro o han conocido el hierro, no? Los que venimos de América Latina tenemos hierro hasta en las puertas de la casa. Y dice que el hierro con hierro se afila, ¿no? Un amigo te va a decir las verdades. Un amigo te va a decir, va a estar contigo. Un amigo te va a animar, pero un amigo también te va a desafiar a que crezcas espiritualmente. Rendir cuentas delante de Dios y delante de otros. Y lo cuarto es libertad. El Señor nos quiere hacer libres el día de hoy. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos conocen la verdad de Cristo? ¿Cuántos quieren ser libres el día de hoy? Sabes, el Señor Jesús tomó este primer juicio delante de Anás, uno de los sumos sacerdotes, quien era parte de la mafia del sacerdocio de aquel entonces. Tomó ese juicio para que su secreto de libertad fuera transferido a nosotros. Él fue el sustituto. Él quiso sustituir con su vida los secretos. Él tomó todos nuestros secretos y los iba a llevar en la cruz del Calvario. El Señor quiere hacernos libres. Y la pregunta final es, ¿deseas que Dios tome tus secretos y pueda ser libre hoy? Ponte sobre tus pies en esta oportunidad. Vamos a hacer una breve oración. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Y gracias, Dios, porque tú has revelado a través de tu palabra algunas cosas que nosotros tenemos para que vengamos a ti y confesemos nuestra necesidad de ti. Señor, te pido por todos los que están en sus lugares, Señor, ahora que van a entrar a un momento de ministración, que podamos estar en tu palabra y que nuestros secretos en ti puedan ser llevados totalmente, ya que han sido llevados posicionalmente, pero hoy los entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En los lugares donde estamos transmitiendo van a haber hermanos quienes les van a dirigir en el llamado.